Muy buenas, mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver una cosa que me han preguntado muchísimas personas. Fallos. ¿Qué tipo de fallos hay? ¿Cómo solucionarlos? Y cómo visualizar qué tipo de fallos tiene mi alarma. Con lo cual, vamos al vídeo. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues los distintos fallos en una central Paradox, SP o MG. Mejor dicho, cómo saber si tenemos la alarma que tenemos un fallo, oye, que no funciona tal, que no funciona otra cosa. Saber cómo identificar mediante el teclado sobre todo cuál es el fallo y sobre todo os voy a explicar cómo solucionar o intentar solucionar ese fallo. También dependiendo del tipo de teclado que tengamos. Si es un teclado de LEDs, se encenderá la tecla, la botonera. Si es un teclado numérico, se encenderá un número. Y si es un teclado alfanumérico, aparecerá en el display del teclado una leyenda en la cual más o menos te informa de cuál es el problema o el fallo que tienes en tu alarma. ¿De acuerdo? Así que vamos al vídeo y vamos a ver todos los distintos fallos que podemos encontrar en una central Paradox. Para ello vamos a utilizar una central Paradox MG5050, pero valdría para cualquier otro modelo. Y un teclado Cal32 SD Plus en el cual veremos el número de avería. Vamos a enumerar los distintos fallos de la central. 1. Batería baja en zona inalámbrica. 2. Fallo de alimentación. 3. Fallo de sirena. 4. Fallo de comunicación. 5. Fallo de cableado sabotaje de zona. 6. Fallo de sabotaje de módulo. 7. Fallo en circuito de fuego. 8. Pérdida de hora. 9. Pérdida de supervisión de zona inalámbrica. 0. Entre paréntesis 10. Pérdida de supervisión de módulo. 16. O noche. Fallo en teclado. ¿Cómo ver los fallos en la central? Pulsar la tecla fallo. Bueno, aquí tenemos la central con batería y con el transformador. Y queremos ver cómo se ven los fallos. Aquí es muy fácil. Abrimos y hay una tecla que pone fallos. Vamos aquí al fallo y después con estas flechitas hacia arriba hacia abajo nos ve fallo sirena 3. Damos al 3. Fallo sirena ausente. En los teclados que son LED se encendería la botonera de color y las que son solamente son numéricos aparecería aquí en el display un numerito. Pero ven que es muy fácil para saber qué falla es. Al tecla de fallo y ya le aparece el número y le da el numerito y le sale el mensaje que sería. Fallo 1. Batería baja en zona inalámbrica. Falla 1. La falla de batería, baja batería en zona inalámbrica. Cuando aquí en el display os pongan fallo 1, dice la tecla fallo y saldría, a mí no está sin fallos. Pero esto significa fallo baja batería porque el sensor inalámbrico puede ser un detector de movimiento o un contacto magnético. Digamos que las baterías que están dentro, hay algunas que están, digamos, ya casi a terminar de su vida útil. Una, dos, muchas veces, si tiene un comprobador de pila, mucho mejor. Pero muchas veces se cambian las tres directamente. Pero hay algunas veces que una no ha venido bien de fábrica y tiene menos carga que las demás. Y claro, solamente se cambia una y ya se comprueba las demás. Pero baja batería de sensor inalámbrico es una baja batería de la batería, de las pilas que están terminando. Normalmente yo las cambio cada 2 años para no tener problemas. Claro, no es lo mismo una vivienda que un negocio que pasa mucha gente. Cuando son negocios donde hay mucha gente, pues muchas veces a lo mejor al año hay que cambiarla. En cambio, una vivienda que pasa poca gente, eso con una vez cada 2 años, de sobra. Fallo 2. Fallo de alimentación. Aquí en el teclado
vemos que tengo un fallo. Vamos a ver, fallo, y nos pone fallo de alimentación, fallo 2. Damos al 2, y aquí nos pondrá fallo de corriente alterna. Es decir, la central, le quito yo el fusible, y así ya no tiene corriente. Se está alimentando a través de la batería, con lo cual, cuando salga esto es que el transformador se ha estropeado. Esto, o si no, directamente la placa. Pero normalmente es una subida de tensión y no tiene fusible, se puede estropear fácilmente la fuente de alimentación. Fallo 3. Fallo de sirena. Tenemos falla 3. Fallo de sirena. Aquí nos vamos a la tecla, vamos a la tecla fallo, y aquí nos va a pasar fallo 3, sirena, y vamos a 3, y nos pondrá fallo de sirena, sirena ausente. Esto porque no está conectada una sirena a la central, o si no está puesto, yo siempre recomiendo pongáis una resistencia de 1K. Lo ponemos aquí y solucionamos el problema. Vamos a salir y a poner sin fallo, con lo cual, si no ponéis sirena, lo mejor es poner una resistencia para cerrar el circuito, para que la central lea que tiene una carga y así se quita la falla. Fallo 4. Fallo de comunicación. Fallo 4. Fallo de comunicación. ¿Cuándo se produce? Cuando, digamos, ha producido una alarma, pero la central no ha podido comunicar con la central receptora de alarmas o central de monitoreo, o también al teléfono personal. Con lo cual nos sale fallo, pulsamos fallo, dice fallo de comunicar 4. Vamos al 4 y nos pone fallo de comunicación. Con lo cual no ha podido comunicar el evento donde sea, a la central receptora de alarmas, central de monitoreo o el teléfono personal. Quitamos la alarma y ya vamos al siguiente fallo. Fallo 5. Fallo de cableado, sabotaje de zona. Bueno, aquí tenemos el fallo 5, que el fallo 5 es fallo de cableado o sabotaje de zona. ¿Esto cuándo ocurre? Por ejemplo, cuando alguien intenta o que abre el sensor, ¿vale? Y el tamper actúa. Cuando está desactivada la alarma, si está activada, antes saltaría la alarma. Bueno, saldría fallo, y vamos, fallo, y vamos sabotaje en zona 5. Aquí dice sabotaje en zona 1. Eso es cuando lo han abierto o cuando está cerrado también. Vamos a cerrarlo. Y la gente intenta manipular el cableado, es decir, pueden pegar dos cables e intentar unirlos para intentar sabotear la zona, pero como está con resistencias y está siempre yendo un valor de resistencias, cuando se intenta hacer un saboteo, pues también saldría el fallo 5 de fallo de cableado o sabotaje de zona. Fallo 6. Fallo de sabotaje de módulo. Ahora vamos al fallo 6, fallo de sabotaje de módulo. Esto hay que configurarlo en la central, porque si no lo configuramos no saltaría. Esto es para cuando se intentan manipular, por ejemplo, el comunicador GPRS o un expansor o un teclado. Ahí mismo me sale fallo. Vamos aquí a fallo y nos pondrá fallo módulo 6. Damos al 6 y vemos teclado de bus. ¿Por qué? Porque el teclado está abierto. Y cuando el teclado está abierto, el tamper, que es este de aquí, reconoce la central que ha habido un sabotaje de módulo. Esto en Prados no viene configurado digamos de fábrica. Yo siempre recomiendo que lo pongan. Aquí lo cerramos y allá sin fallos. Yo siempre digamos, lo recomiendo que ponerlo porque pues después manipulan cualquier cosa, incluso cuando está conectada la alarma, si dan un golpe al teclado y salta por los aires, sería también un sabotaje de módulo, con lo cual se sabe que están robando. Porque normalmente los ladrones van a las cosas que pitan, van a romperlas, o la sirena o el teclado. Por eso siempre recomiendo hacerlo. Fallo 7. Fallo en circuito de fuego. A ver, el fallo 7, fallo de circuito de fuego, es cuando la zona de fuego está conectada en la zona 1 y hay algún problema, ¿vale? Es decir, que se ha estropeado el cableado, se ha estropeado, o el sensor está
estropeado o la zona abierta, es fallo de circuito de fuego. Pero solamente cuando se conecta en la zona 1, que son con sensores a 2 hilos. Eso hay que tenerlo en cuenta. La tecla de fallo y os saldría aquí fallo 7, ponéis esto y poner fallo en circuito de fuego. Esto normalmente aquí en España normalmente no se pone una central de incendio aparte y una central de intrusión aparte, pero en otros países utilizan la central de intrusión también para poner sensores de incendio. Fallo 8, pérdida de hora. Ahora nos vamos al fallo 8, pérdida de hora. Esto que se produce cuando la central ha perdido la alimentación y no ha aguantado la batería. Pero esto es lo más fácil de poner. Fallo, damos a fallo, nos pone 8, pumba, y aquí ya ponemos la hora, que son ahora mismo las 18:00. Año 2023, del mes de enero, y el día el 30. Esto es muy fácil en este tipo de teclado. Los teclados que son de LEDs son muy complicados, se puede hacer, pero es muy complicado. De todas formas, en el manual de usuario viene como poner también la fecha, pero en los teclados de LEDs son muy difíciles, ¿eh? Y los teclados numéricos igual, como no se ve, da casi igual. Lo que pasa es que muchas veces da el fallo, el típico fallo. Pero esto es muy fácil de poner. Fallo 9. Pérdida de supervisión de zona inalámbrica. Vamos al fallo 9. Pérdida de supervisión de zona inalámbrica. ¿Esto cuándo sucede? Una de las cosas es cuando la batería, antes de bajar batería, se está acabando y como está muy lejos de la central, es decir, hay mucha distancia entre el sensor y la central, pues pierde la supervisión. Se puede poner la supervisión cada 24 horas o cada 80 minutos. Dependiendo de si es un negocio, yo lo pongo 80 minutos. Si es una vivienda, pues 24 horas, pues es más difícil que roban. Pueden robar una vivienda igual que eso, pero normalmente un negocio, como siempre hay a lo mejor dinero en caja y demás, siempre es más peligroso. Y también sucede cuando, por ejemplo, pongamos sensores inalámbricos en un edificio que tiene varias plantas, a lo mejor ponemos la central en la planta baja y el sensor lo ponemos en la planta 2 y no tiene supervisión. Es decir, que no llega la señal desde el sensor hasta la central porque como hay varias plantas de hormigón, pues claro, siempre debilita la señal y por eso no llega la supervisión de la zona inalámbrica. Para eso están los repetidores que se pondrían en la planta 1 y de aquí iría al repetidor y del repetidor iría a la señal del sensor. Pero normalmente esto sucede cuando a lo mejor no sabe muy bien cómo instalar, pero normalmente también hay otro vídeo en el que pongo cómo mirar la señal de los sensores, así para poner los sensores que más o menos llegan o no. Y se sale aquí del 1 al 10, si 10 es la señal máximo y 1 pues la señal mínimo. Fallo 0, entre paréntesis 10, pérdida de supervisión de módulo. Bueno, tenemos el fallo 0, que sería el fallo 10, que sería pérdida de supervisión de módulo. ¿Eso es por qué? Imaginaos que tenemos dos teclados. Pues hay un teclado pues que ha perdido la conexión. Se ha estropeado un cable o se ha roto un cable y aquí saldría pérdida de supervisión de módulo. Por ejemplo, salíamos al fallo, nos saldría el 0 y nos podríamos al 0 y nos saldría pues fallo en teclado tal, número 1, número 2, como tengamos numerados. Y ya, o si incluso, por ejemplo, tenemos un GPRS, un expansor, pues nos saldría la supervisión del fallo de módulo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto de aquí, programadora central, porque no viene de fábrica, con lo cual yo siempre lo aconsejo. Fallo 16, o botón de noche. Fallo en teclado. Bueno, y por último tenemos el fallo 16, o en los teclados se encendería la tecla noche. Sería fallo, si son de LED se encendería la tecla noche y aquí pondría pues fallo 16, que sería fallo de teclado. Eso es cuando está estropeado un teclado. A mí esto solamente me ha pasado una vez, con un teclado táctil, que se estropeó y claro, al hacer el chequeo de la central,
veo que había un fallo en un teclado. Se podía funcionar más o menos, pero daba fallos. A mí solamente me ha ocurrido una vez, con lo cual, y he montado muchísimas parados. Con lo cual este fallo es ya muy complicado que salga a lo mejor una vivienda o lo que sea. En la página 6 del manual de usuario podréis encontrar la descripción de los fallos de la central Paradox. Aquí termina este tutorial. Espero que os haya servido este video tutorial para saber y diferenciar cuando tenemos un problema de alarma y saber encontrarlo y sobre todo saber solucionarlo. Por eso muchas veces la gente no tiene manual de la alarma y no se va a poner a leer, pues hago yo este vídeo para quitar las complicaciones, lo veis y así ya muchísimo más rápido. Aparte veis cuál es la posible solución, porque muchas veces el manual dice el fallo en tal, vale, sí, pero ¿cómo se soluciona? Pues yo no sé de alarmas, con lo cual yo ya, como soy técnico, ya os puedo decir cómo solucionar los problemas que tengáis, con lo cual es lo más fácil que hay, mejor que el manual, porque muchas veces el manual está escrito para chinos, bueno, más chinos, digamos que está muy complicado. Y sobre todo, suscribiros y dar a la campanita. Y en la descripción os dejaré un link a mi web en el cual podéis encontrar pues manuales, software y freeware de distintas marcas. Y también iré poniendo posts nuevos que no voy poniendo aquí en el canal de YouTube, porque son cosas que son más específicas y es más complicado, digamos, hacerlo en vídeo que explicarlo en un post. Y sobre todo, si tenéis dudas o preguntas, por favor, dejadlas en los comentarios. Y yo cuando pueda, y si sé la solución, os la respondo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias.